un amigo mío murió en un accidente de moto, eso me cambió a mí mucho las prioridades y tomé la decisión de irme a recorrer Argentina al motorhome con mi perro, que es el papá de él. Y en esa decisión dije, bueno, me voy a ir de acá a un año más o menos. Y dije, bueno, me queda un año, ¿qué hago? Entonces renuncié a Pegasus y me fui a Bain. Emprender me queda como poquito, entonces voy a meterme en el mundo del Venture Capital. Se mete como socio en Calais Ventures, que es un fondo de Venture Capital conocido acá, y ahí se dio cuenta como, uy, che, pero vemos un montón y elegimos a poquitas. Hay y no estoy emprendiendo, estoy como muy lejos. Entonces empezó a buscar algo intermedio. Y ahí es donde nace Koi. Estamos de vuelta de viaje en un nuevo capítulo de Café Emprender. En esta oportunidad nos acompaña Mili Gutiérrez, que es cofundadora de Koi Ventures y hoy en día tengo entendido que también estás ejerciendo como CEO. Hasta por dentro de 2 semanas antes de que nazca mi bebé, soy CEO, sí. Perfecto. Bueno, mira, en este podcast es súper relajado, súper tranqui, súper distendido. No solemos tomar como punto de partida cómo se te ocurrió la idea, como hacemos con todas las entrevistas. Es más personal de vamos a entrevistar a Mili, no tanto a la CEO de Koi hoy en día. Entonces, como punto de partida, solemos tomar el momento en el que saliste de colegio y tuviste que empezar a mover. ¿Qué hiciste cuando saliste del colegio? ¿Qué estudiaste? ¿Por qué? Hoy fui muy nerd. Tan nerd que cuando salí del colegio ya tenía metido la mitad del CBC de Administración de Empresas, porque no me alcanzaba con solamente lo que estaba viendo en el colegio. En ese momento pensé que iba a estudiar Administración de Empresas en la UBA, igual que mi hermano más grande y mi hermano, yo tengo 3 hermanos varones más grandes y una hermana más chica. Tanto Pablo como Tomás, que son el primero y el tercero, hoy en día los dos metidos en el ecosistema emprendedor. Pablo es mi socio y Tomás es cofundador y CFO de una empresa que genera bonos de carbono. Bueno, los dos estudiaron Administración de Empresas en la UBA. Yo dije, yo sigo los pasos de mis hermanos. Bien. Y en eso me llamó Pablo y me dijo, no, administración te vas a aburrir, vos tenés que estudiar ingeniería industrial. Y entonces estudié ingeniería industrial. Le diste bola. Sí. Así que estudié ingeniería industrial en el ITBA, me encantó, la pasé súper bien, sé que es desafiante, pero no sé, yo soy muy nerd, así que era aplicada, salía mucho. Y ¿Metiste, la carrera mientras laburabas o la metiste? Porque en el ITBA tengo entendido que no es. no, en el ITBA los primeros años es imposible trabajar, se lo hacen para que no puedas trabajar directamente, pero al final estás obligado a hacer una pasantía. Ah, está bueno. La pasantía que yo hice fue en Pegasus, que es un private equity. En ese momento había una muy buena bolsa como de trabajo de pasantías. En ese momento yo quedé en Bain & Company, en Pegasus y en Evolution Partners, que es una consultora más chiquita. Y me encantaban los tres, pero bueno, las consultoras normalmente tienen más búsquedas en general y Pegasus no tanto, así que elegí Pegasus. Me encantó, hoy en día sigo amiga de mis compañeros de ese momento. No sé, hay un emprendedor, hay alguien que está trabajando en Mercado Pago, es como que seguimos con buena relación. Y ahí aprendí y me volví fanática de lo que son las valuaciones, las proyecciones, el Excel. Soy una fanática del Excel, soy la encargada de las finanzas y de las proyecciones por eso, porque hoy hago algo mucho más simple, porque una startup, viste, que no tenés tales proyecciones, no tenés 20 años hacia atrás. Mirá qué gracioso. Jacques Bleau, que deben haber hecho algo juntos, me dijo, pasar de private equity a VC es bastante más fácil que al revés. Al revés es imposible. Al revés es como que no podés, no sé, no lo hice, pero me imagino que es como, qué difícil como entender. Acá es como pasas de tener 10, 15, 20 años de proyecciones y la verdad que haces lo mismo, pero como con mucha más información, Claro. si querés, ¿no? Entonces, es más fácil pasar de tener más información a menos. Total. Que al revés, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Pegasus? Y ahí en Pegasus arranqué como pasante y terminé full time. Soy bastante mala con los años, pero la verdad es que estaba muy contenta en Pegasus. Lo que me pasó es que, nada, un amigo mío murió en un accidente de moto. Eso me cambió a mí mucho las prioridades y tomé la decisión de
irme a recorrer Argentina al motorhome con mi perro, que es el papá de él. Y en esa decisión dije, bueno, me voy a ir de acá a un año más o menos. Y dije, bueno, me queda un año, ¿qué hago? Y podía estar un año entero en Pegasus. Se quedaría un podcast entero de ese viaje en motorhome. Sí. Pero el bueno. motorhome está afuera, así que después ¿sí? le podés sacar una foto. Increíble ese viaje, ¿sí? Increíble. Pero bueno, ahí dije, che, tengo un año. Me puedo quedar un año en Pegasus o puedo aprovechar y probar algo distinto para irme ese viaje con algo más y no la única experiencia que tuve. Total. Y ahí uno de los chicos con los que yo trabajaba me dijo, ¿y por qué no llamás a Bain? Y le decís, porque Bain y otras consultoras, una vez que te quieren, digamos, te quieren. Sí, sí. Entonces, nada, lo llamé y le dije, miren, me voy a ir de viaje, pero tengo un año, más o menos, un poquito menos. ¿Están para que yo trabaje este tiempo con fecha de fin? Dijeron, sí. Entonces renuncié a Pegasus y me fui a Bain. Buenísimo. Para trabajar un par de meses. Y hice con ellos 2 proyectos, estuvo espectacular. Entonces tuve un poco de private equity, tuve mucho de consultoría con Bain. Conocí otro mundo, otra cantidad de gente, otra cantidad de capital, incluso en el día a día, en el uso, en las oficinas. Era mucha más gente, muy divertido, mucho más corpo. Pegasus es mucho más emprendedor desde ese lugar, porque somos poquitos. Sí, sí, sí. Así que tuvo una mezcla muy buena. En Pegasus también hice un proyecto que a mí me encantó, que fue mucho más de consultoría, que era... Los private equities, para los que no saben, es como que se encargan de comprar empresas ya bastante más maduras, inyectarles capital para que aumenten de valor, igual que un inversor en una startup. Y la revientan. Y la revientan después, digamos. El tema es que en Argentina es súper complejo eso. Para que se den una idea, Pegasus son dueños de Pharmacity, de Fredo. Y las tienen hace un montón de tiempo. Hay veces que esas empresas no les está yendo tan bien. Como cualquier advisor o inversor, vos te querés meter a dar una mano. Bueno, había una empresa que no le estaba yendo muy bien y fue como, che, hay que darle una mano porque esto va a morir. Y nos metimos a darle una mano, yo como pasante y Toto, un amigo que hoy en día es emprendedor, que acababa de dejar de ser pasante. Y nos metimos y dimos vuelta a la empresa y fue increíble porque desde recursos humanos hasta dejar de hacer la producción propia y pasar a tercerizarla, ¿no? Como un montón de cosas de análisis de todo lo que vimos en ingeniería industrial, que estuvo muy bueno. ¿Te divirtió? Me divirtió y hoy en día es un poco lo que hago con las startups, ¿no? Mili, y ahí te vas de viaje. Sí. Que el viaje, seguías medio enroscada con el laburo y de repente apretaste el acelerador y... ¿Qué recorrido hiciste? ¿Qué arrancaste de Bariloche a Salta? ¿Cómo fue la...? Así a gran escala, ¿no? No está centrado el podcast en el viaje acá. Hacemos otro capítulo. Obvio. Mirá, duró 7 meses. Volví 5 días antes de la pandemia. Sin saber que existía la pandemia. Así que llegué y pasé de la libertad total y la apertura total al encierro total. Y básicamente le hice como un 8 a Argentina. Yo arranqué sin planes, lo armé muy rápido. ¿Vos sola y tu perro? Yo sola y mi perro. Sí. No tenías pareja, nada. Perfecto. Nada, tenía un amigo, pero yo fui muy clara como me estoy yendo de viaje. Me quería ir sola, necesitaba hacerlo sola. Me parecía importante. Una especie de retiro espiritual. Un retiro espiritual que increíble, lo recomiendo, aunque sea 15 días solos, estar solos. Es muy espectacular. Claro, medio Francis Malman tiraste. Y conocí mucha gente, te conoces, porque de repente, claro, la gente no sabe quién sos. Entonces vos podés elegir, a ver qué onda hoy, si soy más... Me encontraba como conociéndome yo a mí misma, porque nadie sabe quién sos. Le debe pasar también a los que por ahí se van a vivir afuera, que tenés la posibilidad de hacer una hoja en blanco todos los días. Claro, hoy por ahí me pinta ser un poco más seco y lo puedo hacer. Hoy por ahí soy una ortiga total. Sí. Hoy por ahí soy muy cómica, muy graciosa, y lo puedes ser si total el otro no sabe si sos o no sos. Y te divertía ver cómo reaccionaba por ahí la gente en base a tus distintas miradas. Wow. Y cómo yo reaccionaba, o cómo yo de repente no lo hacía al principio tan consciente y después decía, che, esta gente me va a describir como graciosa y nadie en mi círculo me va a describir como graciosa, ¿entendés? Sí, clarísimo. Mucho aprendizaje de la naturaleza, de estar solo, de pensar, muchas horas en ruta. Para que te des una idea, de La Quiaca a Ushuaia, todo por la ruta 40, son más o menos 5.000 kilómetros de punta a punta. Yo hice 35.000. O sea, como que hice mucho zigzag. Entonces, como que le hice como un 8, arrancando por el noreste, yendo hacia el noroeste y como dando la vuelta y haciendo un 8,
pero en realidad en el medio hice mucho zigzag y mucha ineficiencia. Hice como muchas veces el ¿Qué fue lo que más, de punta a punta. y acá pasó, ya me meto de lleno más en COI, pero qué fue lo que más te gustó de Argentina y qué fue lo que menos? ¿Que te impresionó? Que digas, che, wow, no sabía que estaba esta realidad acá, o wow, qué masa, no sabía que esto era nuestro. Yo siempre fui muy fanática de Argentina. Lo que más me gustó es la gente, la verdad. No sé cómo será post pandemia. Yo fui pre-pandemia. Claro. Ahora ya debe estar por ahí más normal. Pero sé que hay mucha gente que a mí me abría la puerta cualquier persona. Yo me bañaba en la casa de las personas, yo estaba en la plaza y jugaban con el perro y terminábamos una semana con una familia. Esa apertura, esa colaboración, esa empatía natural que tenemos, como no sé, ese carisma, esa generosidad, me parece que es increíble y no es normal. No. No es normal, no sé, que el gendarme frene y en vez de pedirte los papeles, perdón, gendarmes, por venderlos, pero se quedan charlando porque les interesa tu historia, porque quieren conocerte, ¿no? Como no sé, ese cariño. Mano a mano, sí. Sí. Mirá. La cercanía es lo que más me gustó. ¿Y lo que menos? Lo que menos me gustó en ese momento fue como muchas cosas dejadas abandonadas. Me pasaba de pasar por al lado de las vías de tren. Con el pasto por acá. Sí, completamente abandonadas. Podríamos estar tanto más conectados, ¿no? Como esa desconexión. Sí. Tan cercanos por un lado y tan desconectados por el otro. Eso me sorprendió. Y otra cosa que me gustó es la diversidad que hay. Sí, total. Hay un nivel de diversidad inmenso y eso me parece que es muy rico. Somos como muchos países adentro de uno. Sí, es sí. espectacular. Desde la naturaleza hasta las culturas, los climas, todo. Entonces me parece súper interesante. Estamos con problemas porque hay una obra al lado, pero bueno, son cosas que pasan de hacer televisión en vivo, así que claro, nos la bancamos. ¿Cómo se les ocurre la idea? ¿Cómo se gesta, digamos, el board al principio? ¿Cómo se llama a los primeros el pitch? Si querés, vamos a hacer otro juego. Dale. ¿Qué es un venture capital? Okay. ¿Te parece? Porque nosotros tenemos audiencia que de repente dice, sí, voy a salir a buscar guita, pero orientemos a la gente que tiene una gran idea y está en bolas. Sí. La historia de COI la pueden ver en un montón de lugares. Es en un montón de lugares, pero ¿qué hace un venture capital? Y específicamente tengo entendido que COI tiene una particularidad que hace como un mix con company. Bueno, eso, desarrolla, doble clic. Doble clic, ok. A ver, mezclo un poco todo lo que me dijiste, ¿no? Como un poco cómo nacimos, qué es un venture capital. Mi hermano, más grande, me lleva 6 años, Pablo. el socio, Pablo. Bien. Él fue a hacer un máster a Columbia, siempre le interesó emprender, pasó de apoyar a sus amigos emprendedores, a irse allá, a trabajar en Techstars allá, Techstars es como una incubadora de allá. Después dijo, emprender me queda como poquito, entonces voy a meterme en el mundo del Venture Capital. Se mete como socio en Calais Ventures, que es un fondo de Venture Capital conocido acá, y ahí se dio cuenta como, pero vemos un montón y elegimos a poquitas. Y no estoy emprendiendo, estoy como muy lejos. Entonces empezó a buscar algo intermedio. Y ahí es donde nace COI. Nace COI de la idea de mi hermano. Yo piensen que estaba recién llegada de la pandemia haciendo estrategia para emprendimientos, pero muy tranquila. Bien. Y ahí él viene y dice, el Venture Capital, ¿cuál es el juego del Venture Capital? El juego del Venture Capital, y que es si uno va a levantar plata, es importante entender a quién le está yendo a pedir esa plata. El fondo de Venture Capital tradicional tiene inversores, que se les dice LPs, Limited Partners, no importa, tiene plata, maneja plata de otros. Bien. Y eso hace que tenga que tener muchas regulaciones y mucha responsabilidad. Entonces no es que el fondo puede ver a 10 startups y elegir a 5. Tiene que ver a 100. En lo posible tiene que ver a 1000. Bien. Y tiene que elegir a poquitas y tiene que elegir a las mejores. Entonces, es un juego de mucha responsabilidad porque estás usando plata de otros y mucha plata de otros. Por más de que esos otros sepan que es capital de riesgo, es eso. Entonces, lo que empezó a pasar últimamente en el Venture Capital es que los fondos cada vez le exigen más a las startups. Antes, por ahí, un fondo de Venture Capital al principio te podía poner plata con una idea. Con un PowerPoint te ponía 100 con lucas. un PowerPoint, Perfecto. exactamente.
fueron pasando cosas, hubieron casos de éxito, hubieron muchos casos de fracaso, obviamente. Entonces empezaste a decir como, che, ya al inversor no le puedo de vuelta pedir plata. Entonces la plata que tengo le tengo que usar lo mejor posible. Y el fondo, su juego es abrir muchos fondos. Para poder abrir muchos fondos, se tiene que ir bien en el anterior. Normalmente, por tema de tiempos y de ciclos de vida, el fondo 1 y el fondo 2 son como, no llegas a mostrar mucho del fondo 1. Pero para poder abrir un fondo 3, te tiene que haber ido bien en el 1, porque ahí sí ya se solapan las cosas. Y para que te vaya bien, tenés que elegir bien. Y para elegir bien, cuanto más dentro de la incertidumbre y el riesgo, cuanto más tenga validado, cuanto más ingresos tenga, cuanto más equipo tenga, cuanto más todo tenga, más madura esté, más segura es, ¿no? Total. Entonces pasaron de invertir en presentaciones a hoy en día invertir en startups, hasta incluso que a veces no necesitan tanto la plata, porque están bootstrapeadas, digamos, o en valuaciones más altas. Entonces lo que empezó a pasar un poco en Argentina, pero en Latinoamérica, es que el venture capital cada vez se exige más. Entonces por ahí como emprendedor uno dice, ay, pero... ¿Dónde está tu riesgo? Claro, ¿dónde está tu riesgo? Y decís, che, pero yo vi historias de gente que levantó con una presentación o con una idea, entonces voy a ir ahora que tengo una idea a hablar con un venture capital. No vayan a hablar con un venture capital porque cambió mucho todo en estos últimos 5 años. Sí, me imagino, esto es una opinión que no quiero meterme tan en este tema, pero que con la llegada de la inteligencia artificial, había muchas startups que las inteligencias artificiales las debe haber hecho mierda. Entonces, sí, la idea estaba buenísima, pero boludo, ahora lo puedo hacer con, no sé. Entonces, yo creo que esa burbuja que debe haber sido en el 2020-2021, donde sí, había buenas ideas y todo, hoy en día te piden X facturación para empezar a hablar, ¿o no? Sí, y también hay algo mucho más allá de las burbujas en sí, que por ejemplo, o sea, cambió lo que podés ganar de plata en un plazo fijo de Estados Unidos. Sí. Entonces, el inversor, que es el que pone la plata en el fondo, que es el que pone la plata en la startup, de repente dice, che, esto tiene riesgo y me da menos que lo que me da ponerlo en un plazo fijo. Entonces lo pongo en un plazo fijo. Y un LP no te compra de repente los proyectos, tipo la idea no se enamora de, che, mira, acá están, ya que la conocemos los dos, están las chicas de Dendro que hacen esta cosa, voy a colaborar con el... O sea, tienen esa parte más, digamos, de... filantrópica, si se quiere. Ahí va, eso. Bueno, filantrópica sí cuando están invirtiendo en impacto como en COI, eso sucede. El tema es, sí, pero por ahí la cantidad de plata que te ponen para eso hoy en día es menor que la que ponían antes, en donde realmente también se buscaba un rédito económico. Está bien. Porque hay un montón de casos de gente que hizo mucha plata con startups que llegaron a ser unicornios y que entraron en estadios iniciales y que generaron mucho valor ahí. Y los fondos en promedio, no sé ahora cómo estará, pero pensá que igual el juego es más o menos, el ideal es llegar en 10 años a hacer 10 veces tu plata. Son muy pocos los que lo logran. El promedio está más en 3 o 4, pero en el medio te divertiste. O en el medio invertiste en algo que te interesaba. O ya es un fondo, viste distintas industrias, o sea, Exacto, pero bueno, vos como inversor del fondo, digamos, lo que decís es, bueno, sí, lo podría haber puesto en un plazo fijo. A ver, depende del fondo. El fondo, hay fondos que son billonarios y ahí, sí, son filántropos o son magnates que no les cambia, con un par de millones de dólares no les cambia y ni saben cómo les va. Después tenés los fondos de por ahí entre 30 y 100 millones de dólares que tienen tickets de entrada de 50, 100 mil, 200 mil dólares o más y que ahí por ahí ya son empresarios que dicen quiero devolver algo, quiero dejar algo para mis hijos, quiero diversificar mi portfolio, como ya tengo el plazo fijo, ya tengo las acciones, ya tengo cripto, bueno, pruebo algo un poco más riesgoso y que me divierte y tengo un poco más de tiempo libre. Están los emprendedores que la rompieron y tienen liquidez y no están para volver a emprender, entonces tiran algunas chispitas, como que tenés distintos perfiles, depende el fondo, el tamaño, el ticket, a quién buscas, como el PI, y eso también es importante, como, así como vos como emprendedor cuando vas a buscar plata, tenés que fijarte si ir a tu amigo, porque buscas poquita plata, a un inversor ángel o a un fondo de venture capital, y a cuál, y el fondo va a ser
según el ticket que pone, O sea, según ahí el va. tamaño que tiene, ¿no? Como ¿Cómo según es? la tesis. Exacto, te iba a preguntar por la tesis. La ¿Qué es la famosa tesis, la tesis. famosa tesis de un buen llegador? Porque veo también que en Argentina, sin dar nombres, hay por ahí fondos que la cambian la tesis en la mitad. Sí. No voy a dar nombres de ninguno, pero ¿cómo es eso? Ustedes, el fondo en general, busca determinados perfiles de startups que puedan, que vayan con su, no sé, con su misión, con su visión. ¿Cómo es la Sí. movida? Es muy difícil que, o sea, puede ser que haya un cambio en la frase y qué sé yo, pero no puede haber, si es un fondo constituido como fondo, eh, no puede hacer mucho cambio. Okay. ¿Por qué? Porque contractualmente y legalmente, la mayoría de los fondos además están constituidos afuera, son mucho más exigentes las reglas. Tenés una obligación contractual con tus inversores que te dan la plata y que a vos te dicen, yo te doy la potestad de que la manejes, siempre y cuando la inviertas en Okay. esta cancha. Entonces, esta cancha es la tesis. El tema es que, bueno, por ahí la contás media amplia, por ahí le cambiás Bien. Entonces, hacer un cambio rotundo de tesis, tipo, no sé, decir, voy a invertir en clima y de repente decir, ahora voy a invertir. En inteligencia artificial, sí. Bueno, pero inteligencia artificial sí porque Sí, es más abarca amplio. todo, perfecto. Y después vos en la selección elegirás clima o jugarás con lo Claro. que definiste ahí. Pero vos no podrías decir, che, voy a invertir en clima y al rato decir, bueno, ahora voy a invertir solamente en tabacaleras. Ok, claro. Como Sí, sí. la única forma de hacerlo es si reconstituiste el fondo, porque no tenías ningún inversor, Claro. entonces no tenías ninguna obligación contractual o algo así. Perfecto. Deben haber, no soy abogada, por más que aprendí mucho Sí, de deben esto también, haber deben haber cláusulas, sí. cláusulas, formas, por ahí tenés algunas inversiones y con esos inversores hablaste, entonces firmás una adenda, Claro, un cambio. Pueden haber, pero no suelen haber cambios tan rotundos. Tan drástico. Yeah. Por ahí lo que se ven a veces de cambios son más de frases o de formas de atraer a inversores, pero principalmente a las startups Ok. también, ¿no? Entonces por ahí algunos arrancan con una tesis muy, muy de nicho, muy específica y se dan cuenta que no les llegan las startups y dicen, che, tenemos que ampliar un poquito porque tenemos el capital y no estamos encontrando startups para poder invertir. Está perfecto. Entonces por ahí te meten inteligencia artificial o te meten las palabras de impacto, ¿no? O sea, antes Sí, sí, sí. impacto no había casi que ninguno y ahora todos tienen Todo. foco en impacto o interés en impacto. Está. Está bueno y abre un poquito más el juego. ¿Cuál es la tesis de COI? O sea, todo lo que se puede decir, obviamente, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo todo. arrancaron cuando dijeron, che, bueno, pará, dale? Te agarra Pablo y te dice a full, mirá, necesito algo, un intermedio, un híbrido. Sí. Ustedes tienen algo con el medio ambiente también. ¿Cómo es el tema de COI? Mira, COI básicamente nace con la idea de crear un mundo mejor, aunque siempre lo digo, suena cliché. Después pueden hacer doble clic en COI un montón, vamos a hacer una charla distinta, pero básicamente fue como, bueno, ¿cómo hacer para crear, para resolver problemas que si se resuelven ayudan a crear un mundo mejor? Bien. Entonces, esos problemas son los que, si los metes en verticales, serían proyectos o soluciones, ideas relacionadas al bienestar de las personas, Okay. al impacto positivo en la sociedad, que sería el impacto social, y al ambiente. Okay. Entonces tenemos esas tres miradas. ¿Cómo empezamos? Empezamos como company builder. Empezamos más a, che, nosotros armemos emprendimientos, nosotros armemos startups, nosotros armemos proyectos. Es súper complejo porque vos arrancás, encontrás el problema, empezás a pivotear. Tenés que encontrar un equipo que se enamore de eso y que lo empuje y que le vaya bien. Lo acompañás un poquito y cuando le empiece a ir bien, te vas al siguiente problema. Lo que nos pasó ahí es que es muy complejo encontrar un equipo que se enamore de un problema que no se le ocurrió, ¿no? Imposible, sí. Muy difícil. Y que además después conseguir inversores que les guste este modelo también es muy difícil porque una de las cosas que todos te dicen es apoyamos al equipo y que el equipo, o sea, lo que más nos importa es el equipo. Y por ahí el equipo se acaba de conocer, les pasa a algunos company builders más de biotech. Sí, Agridex. Agridex, SF500. SF500, todos ellos es compleja esa parte del equipo, ¿no? Como, pero bueno, es tu modelo de negocio al mismo tiempo y es lo que te permite estar generando varias al mismo tiempo. Lo que nos pasó ahí es que estábamos trabajando en el departamento de nuestro papá y abríamos las puertas a amigos emprendedores, a distintas personas. Sí. Vení, contame tu idea y... Sí, y venía a trabajar con nosotros, porque estábamos todos saliendo de la pandemia, era junio de 2022 más o menos,
todo saliendo de la pandemia, querías en vez de estar solo trabajando en tu casa, Sí, obvio. compartamos un espacio. Y naturalmente se daban mentorías, charlas, ayudas, acompañamientos. Y en eso vino una startup, Tati Lacasia Aconcagua, y nos dijo, che, nos encanta cómo nos están ayudando, yo quiero que estén con nosotros, tipo, no quiero que de repente ustedes se van, les quiero dar advisory shares. Claro, perfecto. Y ahí se nos ocurrió como, bueno, ¿por qué no hacemos esto un poco más formal? Y invitamos a 5 emprendedores amigos, les hicimos un programa de formación, de networking, de acompañamiento, lo que nos salía natural, pero un poquito más estructurado. Alquilamos esta casona y a cambio pedimos advisory shares. Y ahí fue que surgió el hacer los programas de formación para emprendedores. Okay. Pues nos dimos cuenta que buenísima la idea del Company Builder, pero era muy compleja, era un poco más lenta de lo que nos estaba gustando. Sí. Dijimos, ya hay equipo y problema unido, ¿por qué no ayudarlos a que tengan más chances de que le vaya bien? Y claramente había una necesidad. Creo que hoy en día tenemos mucha más competencia que antes en los programas. Sí. Nuestro gran diferencial es que nos gusta el impacto, que tenemos ya como 50, 60 startups del portfolio, algunas mejores, o sea, más avanzadas que otras, yéndoles mejor que otras, pero tenemos mucha experiencia en todo lo que es impacto y muchas conexiones. Y nuestro diferencial es que pedimos equity. Okay. Eso te puede gustar o te puede no gustar, digamos. Pero es nuestro diferencial. Y nosotros, ¿por qué pedimos equity? Porque para nosotros el programa está buenísimo, está genial, lo vamos cambiando, lo vamos pivoteando. Es una excusa para relacionarnos. Es una excusa para después seguir en contacto, digamos. Mili, sorry, te freno acá. Sí. Piden equity, pero, o sea, todos los venture capitals piden equity, ¿no? Pero nosotros no te invertimos. Ah, ahí va. Claro. Perfecto. Está buenísima la repregunta. A ver, al principio pedíamos muchísimo más equity porque dábamos el programa por advisory shares y además invertíamos. Hoy en día nosotros no estamos invirtiendo porque... Primero porque nosotros no tenemos un fondo atrás levantado, somos nosotros, entonces al principio levantamos un poco de plata y eso fue lo que usamos. Y de repente nos dimos cuenta que muchas veces, la verdad, con el diario del lunes, no deberíamos haber invertido o deberíamos haber invertido distinto, porque no era el momento para la startup, como que hay veces que dar plata cuando la startup no lo necesita no es lo mejor, ni para ellos ni para vos. Entonces decidimos sacar de la ecuación este año la inversión. La idea es volver a invertir, obvio, porque creemos que muchas veces sí es súper necesario, ese primer empujón es muy necesario y con los venture capitals alejándose cada vez más, sí, total. Cada vez es más necesario. Sí intentamos ayudar dentro de lo posible a conectar con ángeles y si vemos que la ronda tiene sentido, si no muchas veces es ayudarlos a que no tengan que levantar una ronda, como pará, reacomoda acá, reestructura acá, pensá esto distinto. Eso, hay un poco de desesperación del emprendedor early stage que dice, che, necesito guita ya urgente y por ahí, viste. Nivel de ronditis hay, una locura. ¿No? Sí. Y a veces que llegan tipo, no, bueno, yo voy a levantar 500 lucas a 3 millones o 5 millones y vos decís, pero no tenés nada en realidad. ¿Cómo te dio ese ¿Cómo llegaste a 500? Sí. Y ni siquiera saben explicarte por qué 500, ¿no? Sí. Lo peor que... Yo soy como muy de ir hacia un bootstrapping y de ir hacia como... Es un garrón levantar plata que no necesitas. Sí. Porque es una fiaca, o sea, le dedicas un montón de tiempo, de energía. Vos querés estar emprendiendo. Son muy pocas las personas que les gusta hacer fundraising. No te diviertes, es frustrante, es como... Esto, me imagino, hace poco entrevistamos a uno que nos decía, si vos levantaste plata en el 2021 a X valuación, con un venture capital, hoy en día tenés un quilombo enorme, porque el venture capital no se va a licuar ni en pedo. O sea, vos tenés que responder por ese respaldo. Por ahí juntaste, ¿viste? Por ahí te fue bien, pero ahora, claro, tenés que volver a pedir. Nada, como que estás todo el tiempo mirando para atrás esa guita que pediste que no valía lo que vos decías. Sí, y poner valuaciones altas de entrada. Claro. Error también. Todos dicen, no, bueno, porque... Error. Ya el que no está en este mundo escucha nuestras valuaciones, aunque digas 1 millón, decís, ¿por qué vales 1 millón? Sí. Y es como bajito acá. Pero es muy difícil porque después cuando... Ojalá empieces a avanzar y te vaya bien. Y si necesites la plata, y si no te quieres diluir más, no vas a poder aumentar mucho. Y no aumentar la evaluación es muy problemático. Claro. Dificulta la siguiente ronda. Entonces es como que si no la necesitan, no la levanten. Claro. Y no levanten 500 si necesitan 100. Si necesitan 100, levanten 150. Sí. Levanten 150 evaluaciones. Piensen que los que primero entran... Igual esta es mi creencia, podemos estar en desacuerdo. Es súper opinable. Es súper opinable y obviamente estoy hablando en general, ¿no? No significa que siempre sea así. Pero también piensen que los primeros que invierten en ustedes, en los emprendedores, en estadios tan iniciales,
se llaman inversores ángeles porque son unos ángeles. O Sí, sea, sí. no tenés Claro, nada sí. y está apoyándote 100% porque cree en vos. Entonces, hay una responsabilidad muy fuerte. Y lo que, para mí, lo que deberíamos buscar como emprendedores es que tengan muchas chances de que le vaya bien. ¿Por qué? Primero, porque a vos te da una tranquilidad como emprendedor total. Y segundo, porque si le va bien, va a poder ayudar a otros emprendedores después, como Total. vos estás en esta situación ahora. Y eso es poner valuaciones bajas. Mm. Entonces, no pedir plata al pedo, perdón, y por la palabra, y no poner valuaciones irrisorias. Total. Porque complica esa situación y porque te va a complicar después. Es como que hay un miedo de repente de entregar equity o de cosas así. Y para eso muchas veces es clave un mentor, un advisor, una ayuda. Sí, obvio. Ese es un poco el rol que nosotros jugamos. El programa en sí, y volviendo como a por qué equity o no equity, nosotros pedimos equity, hoy en día pedimos súper poquito, más en este rol de advisor con la excusa del programa. Por ahí en un futuro podemos invertir o no, pero lo pedimos porque es la forma de, termina el programa y cuando vos tengas esta duda yo te voy a ayudar y voy a tener intereses alineados. Mili, ¿no? y una startup que, o sea, ahora te voy a preguntar más por las del pasado, pero de hoy en día, quiere participar de los programas de COI por equity. Sí. ¿Cómo es? Viene, toca el team. ¿Cómo hace para anotarse? Hoy en día tenemos ventanilla abierta. Okay. La verdad es que fuimos cambiando un montón los programas. Antes eran mucho más presenciales, ahora son casi que 100% virtuales porque nos dimos cuenta que si no nos limitaba a traer a gente de afuera. Claro. Antes eran 3-4 días por semana, 5 horas por día eran muy intensos. Ya eso no se puede más, el attention rate es muy bajo y nada, como que también los colapsaba mucho y el bienestar del emprendedor para nosotros es clave, entonces es mucho más light. Así que lo que tenemos son aplicaciones abiertas todo el tiempo, buscamos hacer entre 2 y 4 programas por año y este año lo que estamos probando, lo probamos como MVP, nos consideramos startup, entonces para nosotros es todo startup, MVP, pivotear. Probamos a hacer, siempre hacíamos como programas que tenían por lo menos una vertical de una startup de cada vertical, o sea, una de bienestar, una de social y una de ambiental. Bien. Para que haya heterogeneidad y que se den cuenta que más allá de lo que estés haciendo, los problemas muchas veces son los mismos. Okay. Ahora cambiamos y hacemos todo de una sola vertical. Entonces por ahí la limitación es, no sé, acabamos de hacer uno de educación, ahora vamos a hacer uno de clima y ambiente. Entonces por ahí, si sos de educación, que acabamos de hacer uno, y por ahí nos vas a quedar, como no sé cuándo vamos a volver a hacer una de educación, pero no dejen de aplicar. Claro. Porque los podemos conectar, porque puede aparecer otra propuesta o porque igual nos gusta charlar y ver. Y la verdad es que ¿cómo definimos la próxima? En base a la demanda En base a la demanda que tuvimos. Sí. Si vemos que de repente aparecen un montón de educación de vuelta, y bueno, lo vamos a analizar. Este año la idea es hacer uno de clima, que estamos en pleno proceso de selección, y uno probablemente de bienestar, y quizás hacemos uno más a fin de año, pero que apliquen, y que si no contestamos, háblennos por LinkedIn, o sea, claro. Somos muy poquitos y somos emprendedores y está todo bien, y nos gusta también cuando dicen, che, apliqué y no me contestaste, es como, tenés un interés en serio. Porque aplicaciones llegan un montón, obvio. Sí, y tenés que saber la mínima del emprendedor, es ser un hincha pelotas y fumarle la gorra a todo el mundo. Sí. ¿Cómo es el equipo de COI hoy en día? O sea, tengo entendido que estaban vos y Pablo al principio, tuvieron la idea y de repente, bueno, vemos nosotros equipo, que buscas un hunter, ¿cómo empezaron a mover? Empezamos 3, nunca lo nombré todavía porque por ahí no vino a la conversación, pero es Mitch, que es nuestro tercer socio y el tecnológico, y es clave porque emprender da 3 es muy bueno porque siempre va a haber uno que desempata, uno que tranquiliza, uno que vigoriza, ¿no? Como incluso el año pasado Pabli, por ejemplo, se fue a un puesto político, yo ahora estoy embarazada y está bueno porque no dejas a uno en banda, hay 2, ¿no? Claro. Quedan 2. Así que eso está bueno, así que empezamos esto siendo 3 y fuimos incorporando a distintas personas. Lo primero que incorporamos fue más en el equipo, o sea, tenemos 3 unidades y cada uno de nosotros lidera una. Yo lidero la parte más de Startup Ecosystem, que es todo lo que son programas de formación para emprendedores y para inversores, porque también tenés que activar inversores ángeles. Y ahí fuimos incorporando a personas, pero somos muy pocos. Ahí en total hay 3 personas. Hay un operating partner que se encargó hasta hace poco liderar todo lo que era para emprendedores y yo lideraba a los inversores.
Ahora él está tomando los inversores y hay un scouter y un program manager. Y listo. Perfecto. Si vos aplicás procesos y todo, se puede. Sí, sí, Se sí. puede hacer con poco. Obviamente que los chicos están al palo y tienen la camiseta muy puesta. Sí, sí. Incorporamos muchos pasantes en esta unidad también. Unpaid interns que les divierte, que hoy en día para entrar en este ecosistema y conocer un poco no tenés muchas opciones porque no hay muchas búsquedas abiertas. Nosotros no tenemos un montón de plata ni tenemos un montón de cosas, no sé, no tenemos un espacio de recursos humanos, no existe, soy yo. Entonces lo que ofrecemos ahí a veces es, bueno, ¿te divierte? ¿Tenés un amigo? ¿Tenés un primo? ¿Les divierte? Entra y ayúdanos con el programa, Empapate ayúdanos del ecosistema emprendedor, perfecto. súmate al evento, Sí. ayúdanos a conocer startups, tener la primera conversación con las startups, que es fácil, básica, para ver si tienen o no impacto, Sí, por sí, ejemplo, sí, sí. ¿no? Y es súper rico para ellos y para nosotros nos ayuda un montón con manos y con juventud y ganas. Después está la parte de tecnología, que ahí es donde más personas tenemos, porque desarrollamos tecnología. Entonces ahí hay como 15 chicos. También igual son la mayoría muy pendejos, muy divertidos. Es como que hay una energía copada. Les gusta la idea del bienestar y les gusta como la cercanía, la horizontalidad de COI. Y después está la parte que siempre seguimos teniendo del laboratorio, ¿no? Como de este company builder, que ahí formalmente hay 2 personas nada más, pero dentro de cada proyecto que van apareciendo, aparecen personas ad hoc, ¿no? Como el equipo especial para eso. Pero en total no llegamos a 20 personas. Perfecto. Y después, bueno, como en la holding, en el grupo que está arriba de todo, estamos nosotros 3 socios. ¿Y el PIS para arriba tienen? Nosotros tenemos algunos inversores, pero solamente hicimos una ronda de Friends and Family a nivel holding, que serían nuestros LPs, pero es literalmente amigos y familia. Y no sumamos a nadie más, que eso fue para arrancar, para los primeros alquileres de la casa, para los primeros sueldos, para todo eso. Y donde sí tenemos el PIS es en la parte de Startup Ecosystem. Tenemos una parte para emprendedores y una parte para inversores. La parte que tenemos para inversores, ahí tenemos el PIS. Los primeros fueron Friends and Family. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos ahí? Nosotros no somos un fondo con todas las regulaciones que te dije, porque trae un montón de complicaciones. Y trae mucho costo. Entonces, ¿por qué los fondos tienen que tener mínimo tal tamaño? ¿Por qué no ves un fondo de $200.000? Porque no te dan los números. O sea, haces una cuenta matemática del costo legal y del sueldo y del contador que tenés que hacer, ya no te dieron los números, tipo, no te da la plata. Las inversiones que querés hacer, no te da. Entonces nosotros lo que hicimos bien emprendedores fue inventarnos un Frankenstein que mezcla un fondo y mezcla una inversión ángel. Ok, perfecto. Básicamente lo que te permite es invertir desde $3.000 en vez de 50, 100 mil, 200 mil dólares de entrada. Entonces es más parecido a una inversión ángel, pero en vez de que el inversor ángel esté invirtiendo como directamente en la startup, lo que hace es invierte a través de nosotros, entonces confía en nuestra tesis de selección. A grandes rasgos es eso, como tiene el mismo concepto de fonditos diversificados. ¿Qué es lo que tiene bueno invertir en un fondo de Venture Capital? Que vos no te encargás, ¿no? O sea, vos no seleccionás, vos confías en esa tesis, en esa regla, y decís, bueno, vos vas a elegir bien y vos te vas a encargar de ir a los eventos, de hacerte un nombre, de conseguir a la startup, de hacerle la due diligence, de seleccionarla, de seguirla. Todo. De todo eso te encargas vos. Bueno, de todo eso se encarga COI acá, a diferencia de una inversión ángel, que lo tenés que hacer vos. Y está diversificado, es el fondo 1 de un fondo de Venture Capital tiene 20, bueno, acá hacemos bolsitas de 5, es un poco distinto. ¿Y hay alguna...? Y son estadios mucho más iniciales, ¿no? ¿En cuántas startups, entre las que invirtieron y fueron solo por equity, participaron? Vamos a ponerle ese verbo. ¿En cuántas más o menos desde que empezaron en el 2022? Sí, mira, tenemos equity hoy en día teniendo en cuenta que el 90% están vivas porque hay un 10% que ya murió en 45 o 50 startups. ¿Tuvieron alguna que la sacó del estadio? Estamos hace muy poquito para que alguna la saque del estadio, pero sí tenemos un par de startups que están avanzando súper bien. Claro. Vale aclarar que estas 45 o 50 te diría que se dividen en 2 grandes grupos. Un grupo que son los programas que te conté y todo, y otro grupo que fue programas que probamos, que eran de incubación, que eran estadios mucho más iniciales, más tipo una idea. Las que murieron de ahí. Y está bien que hayan muerto. Hoy en día eso no lo hacemos más. ¿Por qué? Porque muchas iban a morir y muchas van a seguir muriendo.
y nada, como que era mucho tema contractual y advisory, es como que nos complicaba más que otra cosa. Entonces, si yo te diría la gran parte de nuestro portfolio en valor, ¿en dónde está? En la primera mitad. Ok, Porque esas tienen valuaciones muy chiquititas y porcentajes muy chiquititos. ok, Entonces, que se mueran o no, no nos cambia tanto en el portfolio, digamos. perfecto. Hay un par de ahí que están creciendo y eso es muy interesante porque crecen y se vienen a estos nuevos programas más avanzados y tenemos más equity y ahí se transforman en esta. Entonces, te diría que de las 50, 60 que Bien. pasaron, 45, 50 están vivas. De esas 45 y 50 que tienen injerencia y que si la rompen o si mueren, nos cambia mucho en los valores de estas bolsas que les ofrecemos a los inversores y en nuestros exits y todo. Sí. Serán unas 25. Y ahí hay un par que les está yendo súper bien. Qué Una bueno. de ellas es el primer batch, Mirá. por ejemplo, por contar, que son cordobeses, que es Nipi, que vale la pena que conozcan la historia, nos representan súper bien, y que vinieron acá cuando estaban solamente en Córdoba, y Mirá. después venir acá, vinieron a Buenos Aires, y hoy en día están en Dominicana, están viendo de salir a México, a Brasil. Ah, la rompieron. La están rompiendo, o sea, están en pleno proceso. Tienen ya inversores de Venture Capital. O sea, hay varios que están en eso, serán un 10%. Después tendremos un 20%, como siempre, ¿no? O sea, tenés algunos. Sí. Y lo que nosotros tenemos es que entramos tan temprano que a diferencia de un el Venture Capital también, como para seguir como contando qué hace. Siguiendo la línea. El Venture Capital lo que le pasa es que como tiene que conseguir ese retorno, a las que les está yendo bien, las tiene muy cerca y las ayuda un montón porque necesita que le vaya lo mejor posible. Sí, y lo sí, mejor sí. posible es venta pública, unicornio o Sí. valuaciones muy altas. A las que están en el medio, la sigue. Hasta ahí, la sigue para que no se mueran. Y las que ya dice, che, esto va a ser una pyme Sí. y me va a repartir dividendos, no me interesa, la doy por muerta. O sea, no le hago seguimiento, no le dedico tiempo, no le dedico energía, no la voy a ayudar porque dividendos Claro. no me sirve, porque no es mi negocio. Sí. Y eso como emprendedor no se pueden ofender. O sea, ustedes saben, o sea, si vos recibís plata de un Venture Capital, sabe que si entras en ese grupo, Sí, no te no te van a dar bola y no te... O sea, bueno, ofendete todo lo que quieras, obviamente, pero es como... vos te metiste en ese juego. Claro. Nosotros que estamos más antes, a nosotros sí nos sirve. A ver, obviamente que es mucho menos el rédito, pero a nosotros no nos afecta tanto porque entramos tan temprano, a valuaciones tan bajas, Claro. que de repente es como, bueno, no te voy a considerar muerto. Obviamente que si tengo que ver entre ayudar a este... ahora, no te voy a ayudar a levantar una ronda con inversores ángeles porque no es tu juego. Pero sí a que seas una linda pyme, que te vaya bien, que crezcas, que tengas buenos sueldos, que innoves, que inviertas. Perfecto. Y bueno, y nos darás dividendos y después nos recomprarás, porque no tiene sentido, igual que me des dividendo, para vos es una fiesta, para mí también. Pero también tenemos un gran grupo de esos y que estamos viendo cómo acompañarlos y cómo ayudarlos, porque en este mundo no hay tanto de eso, entonces estamos viendo. Está buenísimo. Y para el emprendedor hay un momento en donde es difícil también, ¿no? Como, Recontra. uy, pensé que iba a ser un unicornio y ahora por ahí me transformo en una pyme, pero también es válido. Y eso también es emprender y también es generar valor y también es generar impacto. Yo creo que el 90% se debe comer esa piña en algún momento de, che, pará. La Gran Apuesta, una película que a mí me encanta, arranca con una frase que dice, lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, sino que es lo que pensabas que era de una forma y era de otra. Sí, me gusta. Nada, me imagino que a la mayoría de los emprendedores debe pasar eso, que pensé que iba a tener un unicornio y al final la tengo que reventar por la tecnología, porque... Mili, ¿cuál decís que es el gran problema de los... ¿En dónde están más en bolas cuando arrancan? Llegan y te dicen, che, mirá, tengo esto, vos le preguntás, che, ¿cómo está compuesto tu equipo? ¿Dónde es que los ves más frágiles? Yo te diría que en el foco. Como en la capacidad de llevar de diferenciar lo urgente de lo importante. Okay. Y esa es la gran diferencia que muchas veces se dice como el second time founder. Es porque ya sabe que eso no era tan importante. Sí. El problema del emprendedor es que tiene muchas ganas, muchas cosas por hacer, muchas ideas, y tiene pocos recursos. Y recursos le hace tiempo, plata, equipo, tecnología, producto, lo que quieras. Tenés poco de algo. Yo creo que los argentinos, soy muy fanática de los argentinos, Sí. pero sabemos hacer mucho con poco. Ese es el gran diferencial del argentino y latinoamericano en general. O sea, vos vas a otros países y es como, no, sin plata y sin 6 personas no arrancan. Claro.
Y nosotros ya hicimos de todo Sí. solos, solamente solos a la noche trabajando y el fin de semana, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, siento que tenemos eso a favor, pero también tenemos como que igual te suele pasar, o sea, el gran problema es eso. Somos pocos los estructurados como yo, que soy fanática de los objetivos y los procesos y las métricas, que tampoco está bueno el extremo, porque hay una parte que es intuición y es riesgo y es salirse un poco del playbook y del proceso, pero te diría que es eso, o sea, la mayoría llega y tiene un montón de ideas y tiene un montón de cosas, están desordenados. Sí, sí. Y el desorden en el día a día hizo que la oportunidad importante te la perdiste y te distrajiste con algo que te divertía, pero que te desenfocaba. ¿Cómo lo ves a veces? Es en, che, bueno, ¿y qué problema resolves? Y te cuentan la solución que quieren hacer, pero que no saben ni siquiera Sí, si es sí, esa sí. la que necesitan, ¿eh? Pero que es la que más o menos, es como, no, pero tu problema, ¿cuál es el problema que resolves? Claro. Lo que te despertás pensando. Si no pensás en el problema, vas a gastar plata y tiempo al doble seguro, Sí, probablemente, sí. desarrollando algo que ni siquiera validaste, porque te envalentonás, porque te enganchás. Entonces, por darte un ejemplo Sí, concreto sí. de cómo me puedo dar cuenta de eso sin verlo colapsado, ¿no? Me voy a ir un poco de tu startup, que Sí. como decís vos, Koi la manejan como una startup. Un poco vamos a hablar de Mili, ella como persona. O sea, ¿qué te gusta hacer a vos? ¿Cómo desconectás de Koi? Porque claramente yo veo que está en una casa re linda, que por ahí se pueden hacer after, están todo el día. ¿Cómo haces para tomarte un tiempo para vos sin tener que agarrar un auto y hacer 35.000 kilómetros? O sea, hoy en día. Bien, me costó un montón. La verdad es que a mí me ayuda mucho Toba, mi pareja. Bueno, ahora estoy embarazada, entonces las patadas del bebé me Te ayudan. ubicaron en el mapa un Me poco. ubicaron en el mapa, me costó un montón. La verdad que el primer año yo estaba full time, mis 2 socios no lo estaban. Me enfermé todos los meses. No, Nos dimos cuenta como después, ¿no? Uniendo Estaban los puntos. uniendo los puntos, ¿no? Tipo, decíamos de bienestar. Yo estaba colapsadísima. Mis socios también, sobre todo los dos, pero bueno, mi hermano Pablo es como, además de socios, hermano, entonces es como claro. que me Sí, tiene me otra prioriza confianza más para... Sí, total. que yo, y yo a él también. Sí, Pero te diría que tener gente cerca que te marque el límite es clave. Yo porque soy nerd, soy workaholic claro. y soy consciente y hay que aceptarlo. Me pasa de estar un sábado a las 11 de la noche y no tengo plan y yo abro la compu. Y estás ahí la mirada de reojo, no, no. Claro, y nada, Sí. y la verdad que me sirve cuando, tipo, y le pido que me lo digan, tipo, no, Mili, es un sábado a las 11 de la noche y si estás aburrida, te jugás un buraco o te pones una Sí, serie. sí, perfecto. A ver, no significa siempre, pero está bueno marcar esos límites. Eso lo hago y hoy en día que me está costando mucho soltar y tengo que soltar por tema licencia, lo que hago y que también es algo que en su momento lo hicimos con Pablo, en la agenda nos ponemos bloques verdes. Está buenísimo. Se lo recomiendo mucho a los emprendedores también, sé que varios de ellos lo hacen. Bloques que literalmente le pongo el color verde. Está perfecto. Hacé lo que quieras, pero no puede ser trabajo. Puede ser un almuerzo más tranquilo, puede ser salir a dar una vuelta, aunque sea media hora. Sí, sí, Media hora por día, en la mitad del día tenés que poder hacerlo. Total. Obviamente que después es el espacio que cuando aparece una reunión importante lo pisás. No pasa nada no hacerlo siempre. Sí, sí, pero está bueno tener esa... Algo, desde plantar una planta, acariciar el perro, jugarte un buraco, mirarte una serie, no es lo mejor seguir conectado a las pantallas. Algo que te apague la tele es clave y algo sí que yo logro hacer es que me voy 3 semanas de vacaciones seguidas. Al hilo. Al hilo. Sí. Bueno. Ahora, esta vez fue por la luna de miel, o sea, encontrar un espacio en donde no moleste, teniendo en cuenta tu empresa, en nuestro caso es en enero. 3 semanas que desconectás a niveles muy fuertes y volvés mucho más fresco. Lo que estaba trabado se destrabó. Sí, sí, sí. Es muy importante, lo recomiendo como algo. Mili, Es un bardo igual. Es sí, difícil. es un quilombo. Es difícil, pero está bueno no caer en el loop de, no, bueno, pero como soy emprendedor estoy todo el día pensando en esto. Sí. Cortá. Tipo, es como la compu, Sí, a total. veces tenés que reiniciar, No, a ¿viste? mí me pasa con gimnasia. Yo estoy a las 6, digo, voy para 6:30 tengo gimnasia, por ahí voy y vuelvo y digo, che, boludo, voy a volver a laburar después de gimnasia. Y cuando vuelvo, ni en pedo, lo retomo, como que ya está. Ya expiró la urgencia en la cabeza. Sí. Bueno, antes hacía tela. Claro.
o cerámica, ¿no? Como, también cosas que... ¿Hacías tela tipo la artística? Sí, Wow. tela artística, la que te colgás y volás. Sí. Cosas que no puedes tener el celular en la mano, recomiendo. Está bueno. Cerámica, tela, gimnasio. En el gimnasio hay algunos que los ves y... No, sí, yo sé un funcional que un profesor te iba Claro, un guiando, profesor que no te deja claro, agarrar el sí. celular. No, te va diciendo ahora un minuto Claro. soga, un minuto... Claro, estás ahí, eso es clave sí. para mí. Como algo en donde no puedes agarrar el celular, Claro. si no terminás en realidad Sí, te volvés pensando loco. en eso. Miri, y esta me reinteresa, la suelo preguntar. A ver. ¿Algún error que hayas cometido, que te acuerdes, que te haya marcado y después hayas podido capitalizar? No sé. Todo el mundo comete errores y todo el mundo comete un montón de errores. Pero en COI, che, sí, mira, acá me confundí con, no sé, este problema puntual. No necesariamente tiene que ser un dramón. Drama, o sea, drama, claro, llanto. No. Errores miles. Capitalizados, ojalá que todos. Y si Claro. no, se estarán por capitalizar. Es más, yo soy muy fanática de cómo termina un programa o terminamos un evento o hacemos algo y es como, che, qué cosas se ven bien, qué cosas se ven mal, las escribimos para la próxima. Es más, uno de nuestros valores es growth mindset, es como siempre podemos hacerlo mejor. Claro. Y aunque nos hayamos sacado un 10, hay algo que podríamos haber hecho mejor, por ahí nos podríamos haber estresado menos, algo se puede hacer mejor. Errores, evaluaciones mal puestas, que hoy en día digo, a ver, no es tan grave, ¿no? Pero así como 100% honestidad, digo. Y la verdad que le pusimos un poquito más, entonces podríamos haber puesto un poco menos de evaluación. O cantidad de plata invertida, que hoy con el diario el lunes digo, uy, qué bien me vendrían esos miles de dólares para ponerla en la otra. Como esos errores sí, súper capitalizados. O sea, ahora hay procesos objetivos y formas distintas de hacerlas. Contratar gente que no necesitas. Y te diría que en los procesos de contratación aprendí mucho. ¿Y qué es el seteo de expectativas? Como en sueldos, en tareas, en responsabilidades, como por ahí nos pasaba de comprometernos bien emprendedor, ¿no? Como, bueno, no, es que sí, tenemos plata en el banco, no sé qué, entonces contratemos y después... Y de repente por ahí no linkear tan claramente el rol a una métrica o a un resultado esperado y de repente encontrar con, che, no, los números no nos dan. Y vos que tenías que, no sé, el más fácil es el comercial, ¿no? Tipo, che, vos que tenías que vender esta cantidad de plantas, si vos no vendés este mínimo, no me den los números para que estés. Claro. Esa falta de claridad y de transparencia al momento de contratar roles de ese estilo, más comerciales de distintos tipos, nos trajeron, o sea, nada, te trae después el garrón de decir como, che, tenemos que hablarlo ahora, cuando no están saliendo las cosas bien. Sí, es como, te entiendo perfecto, la sensación de decir, bueno, sí, nos va mal, es tu culpa y no, por ahí no es tan así. La culpa fue mía que antes me la... Exacto. O que me comprometí y que te vendí todo el cuento, que es verdad, que yo lo pensaba y que yo pensé que lo íbamos a lograr. Y después no sucedió, y no es ni tu culpa ni la mía, pero no sucedió. Y es re frustrante para mí, para vos. Es re frustrante, yo soy muy poco autorreferencial, ¿viste? Hablo, pero realmente a mí me pasó también que contratar a gente que la invitás a un sueño, emprender va a ser esto, vamos, y después cuando van pasando los años y no avanzás tanto, como que el loco está esperando y eso te pasa también para mí, ¿viste? Que está esperando que vos le resuelvas su carrera profesional y bueno, nada, pero entiendo perfecto y ahí empatizo un montón. Sí, es muy complejo contratar gente siendo emprendedor. Porque te crees el sueño y a veces sale bien, a veces sale a medias, a veces sale más rápido. Y ¿en qué momento, hemos mejorado mucho también en eso. Como en ser sinceros, ese es un sueño, esa es la idea. Lo que hay hoy es esto. Cero o nada. Y estás para correr este camino emprendedor, ¿no? Te la retomo, me repasó. Mili, ¿y algún emprendedor que admires? No tiene que ser famoso, sí o sí, ¿viste? Soy muy mala con los nombres famosos. No, pero bueno, ¿viste? Todo el mundo acá admira a Marco Galperín y yo también, y a Steve, sí, obvio. Pero digo, vos por ahí me decís, mira, la verdad que admiro a este emprendedor que laburaba hasta las 2 de la mañana haciendo no sé qué, o sea, que te llene, que lo veas y digas, wow, qué lindo lo que hace este pibe, qué admirable. También puede ser famoso, ojo, no te quiero... No, obvio.
Ay, el tema es que... Puede ser tu papá, tu mamá, ¿viste? Mucha gente elige Sí. familiares que lo ve No, laburar. se me ocurren muchos emprendedores que tenemos cerca, ¿no? Como, no sé, se me ocurre un Nie Morkin, se me ocurre un Dano Jekic de Avenida, se me ocurre los de La Mayora, de Betterfly, que generaron el primer unicornio de bienestar y pusieron el bienestar en boga, ¿no? Como de repente ayudaron a que el impacto en mucho de social y ambiental, pero del impacto del bienestar apareció pospandemia, Sí. igual venimos lento, ¿no? Pienso en esas personas como que tengo cerca y que las veo y que son mundanos, que lo dan todo por su emprendimiento y decís, ¿de dónde sacás tiempo para seguir ayudando al ecosistema emprendedor? O sea, nada, no quiero entrar en detalle porque se me ocurren un montón. Claro. Si tuviera que por ahí a ver a quién puedo, para dejarme pensar un segundo, yo creo que si nombraría, voy a nombrar a alguien que no creo que conozcan, que es parte del portfolio. A ver, la voy a nombrar a Flor. ¿Cuánto? Flor Moroni es la mujer de Diego, que es su co-founder y CEO, son los cordobeses de Nipi. Y para mí Flor lo que tiene es que lo da, es muy difícil emprender con tu marido. Y Flor lo da todo por el propósito, por ayudar a los riders, por ellos como que se meten en el medio a dar beneficios entre las plataformas Rappi, Pedido Ya, etcétera, y los riders, que es como un gris, viste, que no son Sí. ni empleados ni empleadores, ellos se meten en el medio. Y Flor para mí logra un muy buen equilibrio entre ser madre de familia, mujer, todo, y ser co-founder y CEO de una empresa muy creciente y muy rápida, y con mucha evolución y con muchos viajes. Para mí logra como ese bienestar, no debe ni saber que la voy a nombrar porque no se lo va a esperar, pero como que creo que logra eso y siempre manteniendo como muy los pies en la tierra, animándose a volar, Claro. pero manteniendo los pies en la tierra y como dispuesta a trabajarlo todo, pero con los límites claros de hasta dónde, ¿no? Como que el emprendimiento tampoco te puede comer, porque si no después va a terminar muriendo. Y lo da todo por la gente de ese lugar. Como le importa mucho que se mantenga la cultura, la ves como vivencia los problemas, viste, te los cuenta y de repente le decís, uy, estás con un si estoy y es un problema de una persona específica y decís, otra persona ya lo hubiera soltado. Sí, claro. Ella está como siempre muy metida en todo. Y nada, y me gusta también nombrar una mujer, porque hay veces que siendo mujer, madre, todo, Sí, te tocaba. es como muy difícil a veces y me gusta su ejemplo. Y en eso también otra mujer que para mí está muy, o sea, me gusta en el ecosistema es Hannah Xiuma, que ha ido incluso a algunas charlas y cosas con su hija, ¿no? Como que me gusta también mostrar él como, che, se puede emprender, se puede ser madre y se puede hacer todo al mismo tiempo. Sí, total. ¿Cómo es Acoy en 5 años? Uf. Si querés te tiro un Diego para un 10 años en vez de 5, como para no ponerte presión. Justo ayer me hicieron la misma pregunta. Lo veo muy divertido. Se van de acá, ¿no? Nos vamos acá en muy poquito, en menos de un mes. ¿Dolió? A mí no. O sea, como que, ¿viste como cuando cortás con tu pareja? Sí. Que se dice que las mujeres hacemos el duelo durante la relación. Okay. Bueno, me pasó un poco eso. Aplica. Aplica. Sí. A ver, a mí no me duele tanto porque justo nos vamos cuando yo también me tomo licencia, entonces no me toca muy de cerca y creo que realmente cumplí un ciclo. Bien. Como que la razón por la cual nos estamos yendo es porque esto toma mucho tiempo, o sea, es lo que te dije al principio, ¿no? Foco. Como toma mucho tiempo, mucha energía, mucha plata y ese tiempo, energía y plata prefiero dedicársela al equipo y a los proyectos. Como que hasta ahora nos sumó y en este momento siento que toda la energía que nos toma la casa, que es un montón, porque son personas para la casa, el mantenimiento, las charlas con el propietario, es un montón, no es una casa propia, es alquilada, es una casa muy antigua, entonces tiene muchos problemas. Todo ese tiempo, si vos se le dedicas a las personas del equipo y a los proyectos, vamos a generar muchísimo más. Entonces no me dolió porque la veo tan beneficioso. Obviamente que duele no poder recibir a la gente en una casa, en patas, en el pasto, pero bueno,
también dio lugar a otros proyectos Está bueno. que se vienen divertidos. Así que en 5 o 10 años ojalá que haya algo de esos proyectos más a largo plazo, que es armar una comunidad, o sea, esta casona, pero en vez de en una casa, en un espacio, en un barrio mucho más grande, que mezcle bienestar, emprendedurismo, familia, oficinas, pero viviendas, ¿no? Como armar algo copado desde ese lugar. Yo ojalá lo que a mí me gustaría es estar como mucho, o sea, todo lo que hacemos ahora, muchísimo más, ¿no? O sea, tener muchos más emprendedores, ojalá que algunos ya con exit, que entonces se empiece a generar ese círculo, ¿no? Esa vuelta, como ese fondo 3 del fondo 1, ¿no? Que contaba antes, pero en tiempos mucho más rápidos. Ojalá con algunos de estos proyectos como el de la comunidad u otros proyectos que están dando vueltas avanzados, y no dependiente de nosotros 3 socios. Como que a mí me gustaría que COI exista más allá de nosotros 3. Esa es la última pregunta. Siempre cierro el podcast con esto. Mira. ¿Te ves haciendo otra cosa? Tipo, hacé de cuenta que no podés, chau COI, olvídate. Y en el caso de que te veas haciendo otra cosa, ¿qué sería? ¿Qué harías? No, yo creo que haría lo mismo, pero con otro nombre. No, pero no vale. ¿Tenés algún otro tipo, no sé, decías que hacías telas, que ni idea? Ay, sí, pero son hobbies. Claro. No me veo trabajando en una corpo. Bueno, emprendiendo, bueno, o sea, por ahí haciendo un emprendimiento, o sea, por más de que esto lo consideramos un emprendimiento, es una cosa muy especial, tiene 20 unidades de negocio, 3, pero por ahí haciendo un emprendimiento concreto, de nicho concreto, hasta por ahí con algo más de producto, ¿no? Como más economía real. Me costaría un montón igual. Sí, no. O sea, lo estoy pensando y digo, no me preguntes qué producto porque no sé. Difícil, no, es una pregunta re difícil. La verdad que la vería muy complicada. Es más, creo que si te soy sincera, me iría mucho más a hacer... no, ¿sabes qué? Ahora que pienso, o sea, no es que antes no te fui sincera, es que ahora lo estoy pensando más. Educación. Sí, me iría como algo de educación y por ahí de ser... este rol como que podés tomar de directora en distintas empresas, que es como ser advisor, pero por ahí de empresas reales, de empresas de la economía real, como para hacerlo distinto. Pero entonces ayudar un poco y después dedicar a educación, básicamente. Sí, creo que haría eso. Perfecto. Pero COI de acá a 10 años, ay, no sé, ojalá que crezca mucho, que cambie mucho, ojalá que cambie mucho, pero que no dependa de nosotros, que pasa a ser una entidad en sí mismo, ¿no? Que es muy difícil cuando emprendés separar al emprendedor de eso. Ojalá que de acá a 5 o 10 años lo hayamos logrado y que exista indiferente de lo que nosotros queramos o podamos hacer, que tenga su propia identidad. Perfecto, bueno, Mili, gracias por tomarte este ratito. Ustedes por así venir. Embarazada y todo, nos recibiste. Y bueno, para nosotros es un montón. Hace rato estamos detrás de esta entrevista, figurita difícil. Perdón. Pero bueno, nada, esto fue un nuevo episodio de Café Emprender con Mili Gutiérrez de COI Ventures. Muchas gracias. A vos, un placer, gracias. ¿Esto salió bueno? Sí. Mili, ¿cómo te sentiste? ¿Cómoda? Sí, perfecto. Sí.